Bueno, pues aquí en el estudio, como todos los miércoles, hoy por fin estamos todos completos. Claudia Díaz Gallo, diputada local del Partido del Trabajo. Bienvenida, mi Clau. Muchas gracias, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Eric Silva, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenido, Eric. Estimada Clau, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Enrique Correa Sada, diputado independiente. ¿Cómo estás, mi querido Quique? Muy bien, mi estimada Clau, un gusto saludarte a ti y, por supuesto, saludar a los compañeros de la mesa. Muchísimas gracias, Enrique, Clau, Eric. Hoy vamos a hablar de un tema que es altamente debatible. No entraremos en muchos detalles a propósito de la legalización del aborto en Querétaro, porque me parece que ese es un tema punto y aparte, pero sí me parece que cruza un poco la iniciativa que ha presentado el diputado Enrique Correa a propósito de esta iniciativa, esta reforma a la ley de educación para permitir que las niñas que están en una condición de embarazo, de lactancia o pues que estén maternando, puedan terminar sus estudios. Y para preparar la mesa, yo quisiera preguntarles primero si cada uno de ustedes tiene hijas. Sí. Eric, Enrique, tienes 2 hijas. Clau, ¿tienes No, hijos? no tengo, Sobrinas, perrijas. perrijas. Sobrinas, eso sí. Sobrinas. Eric. No, tampoco. Sobrinas. Sí, también muchas, pero hijos como tal, no. Bueno, Hijas. y lo pongo sobre la mesa porque yo quisiera empezar esta charla, este conversatorio, pues justo tocando la sensible fibra que significa tener hijas. Y que tus hijas, pues imagínense que a la edad de entre los 10 y los 15 años resulten embarazadas. Las razones por las cuales las mujeres, las niñas se embarazan en este país, sobre todo las niñas, derivan de un abuso sexual, la gran mayoría de las veces. Otras veces tiene que ver con condiciones de incesto, pero la gran mayoría de las veces las condiciones en las que las niñas resultan embarazadas implica un trauma de facto. Y lo quiero poner sobre la mesa porque pareciera que, y esto lo pregunto, la iniciativa, ¿hasta dónde llega, mi querido Enrique? O sea, es decir, la iniciativa solamente plantea este derecho que además ya está en la Constitución, ¿no? O sea, este derecho es un derecho universal, es un derecho humano, pero además es un derecho planteado en la Constitución. Y ahí con este primer lance de sensibilización, mi querido Enrique, ¿hasta dónde llega la iniciativa que has presentado? Mira, Clau, creo que haces una perspectiva de una realidad de este país, de uno de los retos más importantes que tenemos, desde mi punto de vista, generado principalmente por el hacinamiento familiar. Es un reto muy importante el que se tiene en México. Sin embargo, esta iniciativa no está enfocada a escudriñir o a legalizar el embarazo en menores de edad. No, claro. Esta iniciativa está pensada en las mujeres, sobre todo cuando llegan a una edad en la que pueden, sin ser parte de un delito, sin ser parte, porque cualquier persona o mujer que se embarace siendo menor de edad, pues la suspicacia que sea por la comisión de un delito, ya sea por estupro, ya sea por un abuso sexual, pues es muy probable o muy alta. Y entonces este delito sigue intacto en Querétaro y se sigue sancionando y penando. Esta iniciativa está pensada más bien para las mujeres que sin tener la planeación de buscar un embarazo, quedan embarazadas y a lo mejor están cursando la preparatoria, la secundaria, la universidad. Y en la preparatoria le dice, pues sí, este semestre puedes cursarlo porque pues estás en tus primeros meses de gestación y te daremos las autorizaciones para que vayas o utilizarás tus faltas para que vayas a tus consultas médicas, pero el siguiente semestre te tienes que dar de baja porque vas a tener a tu hijo y pues los días que te permite de ausencia el reglamento de la institución no te va a permitir atender a tu bebé, entonces te das de baja y ya cuando tengas a tu bebé regresas a la escuela. Y entonces a mí me parece eso muy injusto. Y me parece muy injusto tanto como para papá como para mamá. Esta iniciativa no distingue entre ambos. Genera una circunstancia de equidad entre hombres y mujeres cuando van a ser padres o cuando van a ser madres. Porque significa que también tenemos que generar la cultura de acompañamiento del hombre hacia la mujer.
porque es una corresponsabilidad ser padres. Y, por supuesto, lo que busca es que todas las instituciones hagan las adecuaciones académicas pertinentes para que las mujeres, que son pues las que tendrían este periodo de mayor posibilidad de ausencia en aula, se hagan las adecuaciones para que no tengan que darse de baja, para que puedan faltar a la escuela, para que puedan cuidar a su bebé, para que puedan lactar a su bebé, y no signifique el que trunquen sus estudios, porque, mira, tener un bebé sin planearlo es algo muy difícil, pero tener que truncar tus estudios porque llegó un bebé me parece algo muy lamentable como país. Muy bien, gracias, Enrique. Ese es el planteamiento, digamos, de la iniciativa. Clau. Me parece que este tipo de iniciativas van encaminadas completamente a lo que la 4T está buscando. O sea, el diputado Enrique Correa está haciendo lo que se debe de hacer con las leyes progresistas. Tenemos que poner al centro a las personas en temas con leyes y con políticas públicas que vayan encaminado al fortalecimiento del bienestar social. Entonces, también más allá de ser mamá, te puedo hablar desde la perspectiva de la docencia. Como maestra de la Universidad Autónoma de Querétaro, me parece que esto es algo que ya hacemos. Me ha tocado pasar en muchas generaciones a mujeres embarazadas, a mujeres lactando, mujeres maternando, y la universidad ha sido muy empática con este tipo de acciones y van implementadas a hacer instituciones mixtas, ¿no? Y poder tener acuerdos con las mujeres, en este caso propiamente, en poder tener estas condiciones de fortalecimiento para no perder la deserción escolar que conlleva el maternar, pero al final también me parece que son de estas iniciativas que es el claro ejemplo que la 4T está impulsando, porque son leyes progresistas muy enfocadas al bienestar social. Gracias, Clau. Eric. Pues sí, exactamente, así como lo menciona la diputada. Yo creo que vamos a verlo desde el punto de vista pues de los datos, ¿no? de lo científico. Tal vez por el tema de mi formación, bueno, yo te puedo comentar. El momento del embarazo para una mujer significa pues algo total y completamente desconocido, ¿no? Algo total y completamente nuevo. Existen una serie de cambios tremendos en el cuerpo, entendámonos, pues como una máquina perfecta que empieza a tener pues múltiples cambios, ¿no? O sea, una mujer que se encuentra en un periodo de embarazo tiene cambios hormonales, tiene liberación de neurotransmisores, tiene incluso cambios físicos, que todo esto pueden afectar y que todo esto de cierta manera cambian su conducta, ¿no? Entonces nosotros no podemos tratar de entender, o al menos yo como hombre, yo no puedo ponerme desde una trinchera de decir, entiendo que pudiera llegar a ser un embarazo, porque creo que eso nunca se va a dar. Creo que ese es un tema que sí o sí tenemos que discutirlo con las mujeres, porque pues al final del día biológicamente, pues nosotros somos muy distintos. Somos distintos y eso es algo que nunca vamos a aprender, que nunca vamos a poder entender nosotros como hombres. Pero sí creo yo que al menos en el tema del Estado, tiene que generar que en ese momento, que puede ser el momento de mayor vulnerabilidad, que si bien es uno de los momentos más hermosos de la vida de una mujer, el tema de la concepción, creo yo, el milagro de la vida, como nosotros médicamente lo llamamos, pero yo creo que también es uno de los momentos más vulnerables para la mujer, por todos estos cambios, por todo esto que a lo mejor ella no va a entender en el momento y por todo esto que van a dictaminar pues su conducta a partir de este momento. Entonces yo creo y siento que sí, en ese momento es cuando las mujeres deben de sentir más todavía en esa etapa, en ese periodo de su vida, ese respaldo, ese apoyo, esa asistencia, y no nada más por parte de la sociedad, no nada más por parte de su núcleo, no nada más por parte de su familia, sino también por parte de las instituciones, y en este caso, pues obviamente, pues en este parte, pues por el gobierno, ¿no? Ahora, vamos a revisar un poquito. Aquí según la Secretaría de Salud, aquí en el estado de Querétaro, en el 2024 se registraron 878 nacimientos de madres adolescentes, entre los 12 y 17 años de edad. Es decir, aquí tuvimos un nacimiento de una madre, de una niña de 12 años,
pero vamos a llamarle niña, porque todavía en esa edad, pues realmente no creo que se cuente con la posibilidad de decirle pues que ella es una mujer y que tiene la posibilidad de tomar una decisión pues de esa clase, ¿no? Tenemos 9 embarazos de niñas de 13 años, 57 embarazos de niñas de 14 años, 131 de 15 años, 265 de 16 años y 415 de 17 años. ¿2024? 2024. Es decir, sí tenemos este tema en Querétaro, es latente, no es menor, estamos hablando de casi 1,000 niñas, casi 1,000 mujeres que todavía pues no se encuentran tal vez en ese con esa estabilidad ni emocional ni familiar, por así decirlo, y que bueno, que van a tener que enfrentarse a esta situación y que pues que yo creo que lo que menos quieren ellas o lo que menos nosotros podríamos hacer pues es obstaculizar, ¿no? Y máxime, pues hablando del tema de pues materia educativa, ¿no? Por ejemplo, que digo, es uno de los puntos, ¿no? Pero hay que entenderlo como un todo. Sí, claro, gracias, diputado Eric. Efectivamente, las estadísticas hablan de Querétaro. Antes del 2020, Querétaro se había colocado en los primeros 10 estados de la República Mexicana con mayor cantidad de embarazos en personas, en niñas y adolescentes. Si bien es cierto, ha habido una disminución considerable, pasaron de 4,477 casos en el 2021 a esta estadística que dices, Eric, 1,995 más o menos embarazos, pero las mujeres embarazadas siguen estando en el rango de los 10 y los 19 años de edad. La Secretaría de Salud en el Estado ha insistido en que hay que establecer estrategias para tratar de ir disminuyendo, pues, a lo largo de los años y con estas estrategias, pues la cantidad de mujeres y de niñas y adolescentes, sobre todo, que resulten embarazadas. Ahora bien, ayer tú decías, Enrique, antier, tú comentabas que esto era una iniciativa que proponías para tratar de disminuir la cantidad de abortos o la posibilidad de que las niñas y las adolescentes pensaran en una interrupción del embarazo. Sí, mira, yo creo que esta iniciativa tiene 2 objetivos prioritarios. El primero es garantizar que no existan condicionamientos ni discriminación para las mujeres madres o en estado de embarazo, ni para los hombres padres o en estado de embarazo, que es muy importante. Y segundo, es ser congruente con lo que creemos. Mira, yo estoy convencido porque defiendo la vida, porque creo en la vida, que defender la vida implica legislar para cambiar las condiciones que hoy hacen que una mujer piense que el único camino hacia adelante cuando queda en estado de embarazo y no lo tiene planeado es el aborto, porque un aborto tiene consecuencias terribles en una mujer, fisiológicas y psicológicas, muy fuertes que pueden permanecer durante toda su vida. Y entonces a mí me parece que tenemos que generar una agenda legislativa que nos permita garantizar a las mujeres que quedar en embarazo es algo que para este país es una prioridad, porque mira, yo creo que en el mundo nos hemos dado cuenta cómo hay países como los países europeos que hoy se quedaron sin población porque no fueron capaces de estimular a su población a tener descendencia y garantizar que existan futuras generaciones de ciudadanos de su nación. Oye, pero partiendo de ahí ya somos muchos, Quique. Oye, pero Clau, la estadística no miente. México va en descendencia aceleradísima en el número de hijos. Y si bien hoy todavía no estamos en una crisis de no tener próximas generaciones de mexicanos, sí es algo que puede suceder. Y a mí me parece que para una nación no debe haber prioridad más importante que garantizar generaciones de su nación hacia el futuro. Y que esas generaciones cuenten con los elementos más importantes para poder desarrollarse, Claudia, porque mira, hoy en este país nos alcanza para dar pensiones a los adultos mayores, nos alcanza para dar becas a los jóvenes, pero no nos alcanza para garantizar alimentos y bienestar al ser más indefenso de una comunidad o de una sociedad que es un bebé. Yo creo que en este país deberíamos de empezar a apostar más por garantizar a los seres indefensos que nos van a garantizar tener una sociedad hacia el futuro y que tenemos que hacer acciones afirmativas. Esta es una, pero también es progresista.
O sea, esta es una acción en la que dices, oye, ¿estamos ayudando a la vida? Sí. ¿Estamos ayudando a las mujeres? Sí. ¿Estamos haciendo una sociedad mucho más justa? Sí. Y creo que si construimos con las distintas formas de pensar en el Congreso una agenda de esta naturaleza que tenga esta índole de proteger a las mujeres, de garantizar el futuro de una nación, de generar derechos que nos permitan que todos vivamos con una calidad de vida idónea, que garanticemos que ningún mexicano cuando está en su etapa más vulnerable pueda ser violentado, pueda sufrir de violaciones a sus derechos, me parece que es una agenda que es buena para todos y por eso es que estoy convencido que esta iniciativa va a transformar un entorno, porque cuando a una mujer por cualquier circunstancia quedó en embarazo y no ha concluido sus estudios y los tiene que truncar, me parece que le estamos limitando su futuro. Y entonces cuando tú le dices, oye, ¿qué crees? Lo único que no podemos hacer es truncarte tu futuro. Sí estás en estado de embarazo, sí vas a tener que trabajar, vas a tener que echarle muchas ganas, pero aquí estamos nosotros como Estado, aquí está el sistema educativo para ayudarte, vamos a hacer las adecuaciones académicas pertinentes para que tú no dejes tus estudios y logremos avanzar. Fíjate, las estadísticas de Querétaro son fuertes, como ya lo dijo Eric, casi 1,000 mujeres adolescentes tienen hijos en el 2024, pero las estadísticas nacionales son abrumadoras. En este país, 400,000 mujeres en el 2024, de 17 a 10 años de edad, o sea, a nivel nacional todavía disminuye un poco más, quedaron embarazadas en el 2024. Y entonces me parece que tenemos que hacer muchísimas acciones y que la educación es la mejor herramienta. Mira, yo puedo creer y defender la vida, pero si no educamos a nuestras futuras generaciones para que cada quien desarrolle su propio pensamiento, para que cada quien adquiera las herramientas para salir adelante, me parece que vamos a seguir teniendo estas discusiones ideológicas en donde no nos vamos a poner de acuerdo porque pues no tenemos una sociedad educada. Entonces a mí me parece que esta iniciativa es una iniciativa, como ya lo dijo Claudia, que puede representar la 4T, claro que sí, porque me parece que nadie se puede oponer a garantizarle a una mujer o a un hombre que está en maternidad o paternidad, que continúe sus estudios y que sea una obligación. Fíjate la diferencia, porque la educación ya es una garantía constitucional, pero hoy jurídicamente las instituciones públicas y privadas tendrán la obligación de generar las adecuaciones necesarias para que esos estudiantes no dejen la escuela. Y eso me parece a mí trascendente. Estamos hablando que cuando sumamos visiones, fíjate nada más, la visión progresista de Morena, del Partido del Trabajo, pero también sumamos una visión proteccionista de los derechos y una visión de proteger la vida de Acción Nacional, podemos generar cosas increíbles. Gracias, Eric. Claudia. Fíjate, Clau, que a todo lo que comenta el diputado Enrique, coincidimos y finalmente aquí no tenemos que hablar en cuestiones ideológicas, porque luego muchas veces eso es lo que contrapone ponernos de acuerdo en el Congreso, derivado a que quieren tomar decisiones en base a la moral. Hablabas perfectamente del tema del aborto y eso no es otra cosa que bajo una ideología muy moralista. ¿Qué es lo que tenemos que ver y lo que he venido planteando? El tema de seguir fortaleciendo instituciones y políticas públicas que vayan encaminadas al fortalecimiento del bienestar social y al humanismo. Hoy muy bien la doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho, ya no solamente es sacar la pobreza extrema que había generado gobiernos panistas, gobiernos priistas. Hoy tenemos que poner a la toma de decisiones a las y los mexicanos y hoy muy claro es el claro ejemplo de lo que se ha venido haciendo en todo el desarrollo económico que se ha venido implementando en el país. Pero más allá de un contexto nacional, aquí en la parte local, que esto es una de las iniciativas que se están poniendo en la mesa, hoy yo creo que ya no solamente es con una ley que reforme la ley de educación del Estado, para decirle a las instituciones, oigan, consideren estar haciendo acciones y gestiones necesarias para poder ser, pues palabras menos, más empáticos con las mujeres y hombres que estén en situaciones de maternidad o paternidad. Hoy hemos nosotros planteado desde el Congreso del Estado
iniciativas de ley que las tienen atoradas en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia encabezada por el diputado Guillermo Vega, donde hemos puesto leyes muy enfocadas al fortalecimiento de la justicia social y de la igualdad sustantiva en materia de en la despenalización del aborto, y no es por un asunto que nosotros estemos hablando desde esta visión moral, sino hablándolo desde lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde estamos haciendo omisos, y ahí sí es desacato en lo que nos dicen que tenemos que regular aquí en el estado, porque en Querétaro es uno de los estados en donde no han querido regular esto, y no es otra cosa que va encaminado a fortalecer políticas públicas y a las instituciones para poderle brindar la seguridad a las mujeres, como lo dice el diputado Enrique Correa, en materia de educación. Hoy también es voltear a ver la seguridad desde las instituciones de seguridad pública para poderle brindar a las mujeres pues una justicia social, también, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de salud. Hemos propuesto iniciativas de ley que van encaminadas al fortalecimiento de las instituciones para poder brindar ya no solamente elementos o acciones en donde las mujeres decidan si querer tener hijos o no, que esa sea su elección, sino también que haya todas pues, las herramientas y haya todos los aparatos de tecnología que se necesite para brindar el que las mujeres que deseen tener hijos o no, pues puedan estar seguras en instituciones públicas. También desde la parte de la educación, no solamente es eso, también hemos propuesto que haya capacitaciones, cursos, talleres a la educación sexual. Hoy tenemos que hablarle a los hijos cómo debe de ser desde este ambiente cómodo, respetuoso y en un ambiente en donde se puedan sentir protegidos a hablar de condiciones sexuales. Y finalmente, pues el tema de la comunicación. Hoy yo creo que el gobierno tiene que ser empático con la igualdad para las mujeres y para los hombres en materia de desarrollo social, y habíamos propuesto dar políticas públicas que vaya encaminado en una partida presupuestal de las entidades gubernamentales para poder estar haciendo esta incidencia desde la comunicación, desde los medios de comunicación en materia de educación sexual. Oye, a mí nada más me gustaría aclarar algo. Ideología es no creer que la ciencia determina que el inicio de la vida se da con la concepción del óvulo y el espermatozoide. Y la ideología porque para la mí ciencia lo determina. O sea, no es un dato mío, pero es un dato científico médico, y eso es ideológico. Por eso no nos ponemos de acuerdo, porque la ley es la ley, y si la ley dice que lo tenemos que hacer, ¿en dónde vamos a meter la ciencia? La ley tiene que, para eso somos ¿Cómo diputados. que dónde vamos a meter la ciencia? Podemos poner a un lado en lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos, pero hoy somos diputados y representamos al pueblo. Ya y entiendo tenemos por qué que se descarriló el tren, porque no metieron la ciencia, nada más metieron la ley, ¿verdad? La ciencia de la física. Voy a hacer un corte, son las 8:55, tengo que hacer un corte, y regresando, justo nos vamos a detener aquí para echarnos un cafecito con piquete que hay aquí en la cabina, pero hay algo importante que me gustaría que discutiéramos, porque llegamos a ese punto. Efectivamente, en Querétaro hay un artículo 2º constitucional que plantea que la vida tiene derecho de defensa en el Estado desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Pero ojo, ese es un candado, sí, ideológico, que se estableció desde el 2009. Regresando de ello, y yo puedo demostrar platicamos. Que no es científico. Va. Vamos al corte, claro, y regresamos. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Esta discusión es una discusión ya muy vieja que comenzó en lo que en aquellos entonces era el Distrito Federal en el 2007.
Rosario Robles, si mi memoria no falla, era la jefa de gobierno en aquellos entonces, y allá sí se autoriza lo que hoy conocemos como la ILE, la interrupción legal del embarazo. En el 2009 comienza una jornada nacional para hacer modificaciones a las constituciones locales de varios estados de la República Mexicana, y en Querétaro particularmente se dio una discusión en el Congreso local en aquellos entonces con varios personajes que hoy pues siguen estando en el círculo rojo, que de alguna manera han perpetuado pues su permanencia en el círculo rojo, pero que, si mi memoria no falla, en aquellos entonces hicieron y aplicaron una serie de estrategias para, por un lado, abrir al Congreso a una serie de discusiones sociales que finalmente no terminaron en absolutamente nada, simple y sencillamente terminaron justo en esta modificación al segundo constitucional. El segundo constitucional en el estado de Querétaro dice: el Estado es garante, es protector de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Y ahí vienen una serie de circunstancias. A mí me parece que este es un candado constitucional, claro, que no va a permitir de ninguna manera que el aborto se legalice en el estado de Querétaro. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es una modificación constitucional. Digo, no soy constitucionalista, pero suena lógico. Pero suena lógico, no por supuesto. Suena, exactamente, suena lógico. Es una postura ideológica. Eric, yo te veo muy callado y allá en el rinconcito echándose su café. Ya déjenme hablar, está como en el voleibol, ¿verdad? Voy. Y no lo dejan. A ver, ¿qué pasó, Eric? Bueno, es que sí tienes razón, obviamente. Pero también, a ver, yo lo repito y yo lo digo. Yo creo que tenemos que enfocarnos mucho en el tema de atender las causas, ¿sí? Porque creo que ahorita el debate o el discurso total y completamente lo quieren centrar en el tema de si es permisible o no es permisible. Pero también creo yo que tenemos que analizar qué es lo que nos ha llevado a estar en este punto. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿cuáles son las políticas públicas que se están implementando verdaderamente? Y no se trata de un tema de si estás a favor o estás en contra, sino se trata de una situación de cómo lo previenes, ¿no? O sea, nosotros vemos, y por ejemplo, visto desde un punto de vista social, o sea, ¿qué pasa con las madres, con los padres de todas estas niñas de 12, 13, 14 años que al final del día pues terminan con un tema de embarazo? Es decir, en el núcleo de estas familias hay que entender por qué se lleva o por qué se da esta situación. Es decir, si nosotros lo observamos o lo analizamos, pues realmente la mayor cantidad de estos casos se da en familias de núcleo pues que son humildes, personas que de cierta manera tienen ¿cómo decirlo? Una diferencia, una desigualdad para con el tema económico, en el tema pues de acceso a la educación, como bien lo decía el diputado, en el tema, o sea, yo lo vivo en mi distrito electoral. Yo puedo decir que gran parte de estos embarazos, pues verdaderamente se dan por un tema de un abandono, de un acompañamiento correcto. Es decir, cómo es que una niña puede decidir o no el tema de poder tener o no una familia a esa edad. Y yo creo que esto simple y sencillamente es atribuible pues a una situación de desigualdad social. Esa es la realidad. Entonces, más que el tema de si va a ser punitivo o no va a ser punitivo, que ya lo dije y yo así lo defino, en el momento, en ese estado, digamos, de indefensión que tiene una mujer en ese momento, de vulnerabilidad, por así decirlo, pues yo creo que más bien nosotros debemos de ser lo más empáticos del mundo y tratar de darle el abanico más grande de posibilidades, porque ya lo decía el diputado, hablemoslo desde un punto de vista ya biológico y científico. ¿Qué sucede si una niña que se encuentra en esta situación, por el hecho de que una ley no le permite poder tomar una decisión que no ponga en riesgo su vida, pues también entonces ahora entramos a la tasa de mortalidad, ¿no? Porque desgraciadamente esto va a seguir sucediendo, el tema de la interrupción legal o no legal del embarazo en niñas y adolescentes, va a seguir sucediendo, independientemente de si sea legal o no sea legal. Entonces, más bien aquí la cuestión es a nosotros como Estado, a nosotros como legisladores, ¿qué es lo que tenemos que defender? Porque creo que también el tema de defender la vida también se trata de no procurar o no empujar a que incluso la tasa de mortalidad pueda subir. Bien lo mencionabas. En la Ciudad de México ellos decidieron que
que la tasa de muertes era abrumadora en aquel entonces y bueno, la intención de generar una política pública diferente era precisamente para preservar la vida, no nada más la vida en el tema de la concepción, sino también la vida de las madres, que en ese momento se encuentran en un tema muy vulnerable. Y entonces el día de hoy vemos que en la Ciudad de México, pues tenemos de las tasas de embarazo adolescentes más bajas, pese a lo que decían, ¿no? De que si legalizábamos la interrupción legal del embarazo, iba a ser al revés, ¿no? Que ahora todos iban a querer estar ahí. La tasa de mortalidad también bajó. Y también decían, ¿no? Que a partir de la interrupción legal del embarazo, bueno, íbamos a tener una cantidad de mortandad enorme. Ahora yo lo pienso y digo, una niña de 12, 15 años, que tal vez por la falta de ese cobijo, por la falta de esa atención, por la carencia en el núcleo familiar, llega a caer en esta situación y que de todas maneras ella decide terminar con su embarazo por un tema social, por un tema de ideología, por un tema incluso hasta religioso, porque incluso hasta ese factor también juega aquí, queramos o no, pero esa es la realidad. Y entonces llega a tomar una mala decisión visto desde el punto de vista de cada quien, ¿no? Por así decirlo. Y que esa niña pierda la facultad el día de mañana de poder ser madre, por ejemplo. En el caso de una histerectomía, en el caso de una situación, por un procedimiento que no estuvo vigilado, por un procedimiento que no fue correcto, ¿no? La pregunta es, ¿por qué estar empujando hacia esa situación? Oye, ¿Por qué estar generando esa posibilidad? Nada más entonces, que en todos los supuestos que dice Eric, los embarazos de cualquier persona menor de edad se supondría que podría ser, y casi en su mayoría serían por un delito, ya sea de estupro o de violación. En Querétaro, el aborto, en el caso de la violación o el estupro, está permitido, no está prohibido. O sea, ese supuesto en el que está hablando Eric no es la situación de Querétaro. Y a mí me parece muy delicado a construir leyes generales a partir de las excepciones, porque es un error generalizar a partir de una excepción una ley general. Nosotros tendríamos que más bien, como está hoy en Querétaro, la prohibición general del aborto y generar las excepciones en las condiciones cuando provengan de una violación, cuando está en peligro la vida de la madre. Por supuesto que en Querétaro que son las únicas está dos, autorizado. Pero en estos momentos esas dos. Pero entonces, ojalá que eso fuera real, miren. Pero es real. Vamos a verlo. Nosotros tuvimos un caso aquí en Querétaro, en una niña de Huimilpan, que al final... De 14 años. De 14 años. ¿Qué sucedió? ¿Y qué pasó con el gobierno de aquí del estado? La criminalizó. Fue por un aborto espontáneo. Y fue un aborto espontáneo. Y la metieron a la cárcel. Entonces, yo creo que hay que hablar con verdad. ¿Cómo manejamos ese doble discurso? Hay que hablar con la verdad. No fue un aborto espontáneo. El bebé nació, respiró. Quien denunció fue el padre. Bueno, pero y por el padre supuesto, la violó. Pero fíjate, Clau. Fíjate, es una historia bien interesante la de Esmeralda. Hay que ponerla por su nombre, no hay que revictimizarla, porque me parece que este tema es bien importante. Fíjate, producto de una violación, queda embarazada. Los padres la obligan a no ratificar su denuncia de violación. Uh-huh. Cuando nace el bebé, respira, ya tenía 24 horas de nacido, la mamá en una crisis asfixia al bebé. Y alguien sin sentido humano pretende criminalizarla. Pero porque hay una denuncia del padre. Entonces a mí me parece que esto es lo que te hace referencia a lo que es la necesidad de justicia humanizada. Yo no estoy de acuerdo en criminalizar a Esmeralda, que además de entrada el delito por la tipificación ni siquiera era aborto. Era homicidio. Fíjate que desafortunadamente tuvo que venir la Secretaría de Mujeres del Gobierno Federal aquí a Querétaro a exigirle al fiscal y al gobierno del estado que realmente tomen en serio este tipo de casos. O sea, hoy tenemos un amparo federal en donde obliga que tenemos que estar reformando el Código Penal del estado de Querétaro para poder no criminalizar esta Eso no es verdad, decisión. Estás mintiendo. Entonces, no hay un amparo que nos obliga a eso. A ver, si eso ya nos dijo la Suprema Corte de Justicia no hay de la obligación. Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede obligar a un legislador a votar en un sentido o en otro. O a legislar en un sentido o en otro. Estoy de acuerdo que podemos estar trabajando nada más en es leyes, importante que le hables con verdad a la gente. No, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que las autoridades federales
que las autoridades federales están obligadas a no criminalizar a las mujeres por el aborto. Y esa es una obligación de todas las autoridades federales. Sí. No nos pueden obligar a legislarlo. Y es obligación del Congreso del Estado que le entremos de lleno al debate del Eso no Código dice la Penal. sentencia. Ahí establece que tenemos artículos que no están alineados a lo que se han metido algunos colectivos feministas en materia de reformar y ampararse federalmente el tema del aborto. Hoy tenemos que celebro iniciativas de ley para poderle pedir a las instituciones que sean empáticos, pero metámonos de fondo, no de forma. Eso, pues por supuesto que vamos a estar de acuerdo, pero vámonos de fondo al tema realmente de lo que dice la ley, de lo que tenemos que ser diputados, no somos científicos, no somos médicos, o sea, somos diputados y tenemos que hacer lo que dice la ley. Fíjate, lo que acaba de decir Claudia es importantísimo. Un diputado tiene que legislar en base a dos temas: la ciencia y la realidad social. Son los dos elementos básicos para legislar. Si no vas a seguir la ciencia, pues entonces lo más probable es que tu legislación te lleve a un error. No, yo considero que hoy tenemos que estar volteando a ver el tema de armonizar entiendo leyes. Tantas razones por las que pasan tantas desgracias en este país. Miren, la física es la física y la ciencia es la ciencia. A ver, yo solamente quiero ponerles sobre la mesa un tema y con esto ya cerraría este conversatorio. La tasa nacional de violaciones en contra de mujeres y niñas es de 15.21%, la tasa nacional. La tasa en el estado de Querétaro por violación, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es de 22.30%. Así que me parece que la discusión, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el tema de la interrupción del embarazo, creo que tendría que ir en otro sentido. Es decir, ¿cómo protegemos a las mujeres, niñas, adolescentes o mujeres adultas ante estas circunstancias de seguridad que atentan contra su integridad física, pero que además traen consecuencias? O sea, es decir, el caso de Esmeralda efectivamente es una chica que fue víctima de una violación, que fue víctima de una condición social y de una condición familiar, a propósito de una falta de educación. Y la pregunta la quiero dejar aquí, no vamos a poder debatirla en estos momentos, pero ¿no sería mejor legislar y reformar la ley en materia de educación para obligar que la currícula invierta capacitación y le den educación sexual a las niñas, niños, adolescentes? Atender las causas, que era lo que yo decía. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hagamos eso, enfoquémonos también en eso. Claro, lo otro se tiene que atender, es claro, es lógico. Pero también tenemos que irnos al tema de las causas. Es decir, ¿qué le estamos dando a la sociedad en ese apoyo para que se pueda llevar a cabo una decisión? Esa toma de decisión que sea real, que sea consensuada y que sea desde un punto de vista en el cual, pues, verdaderamente se tengan los elementos. Eso es lo único que yo diría, ¿no? Ahora, bueno, yo sí coincido con la diputada Claudia, ¿no? O sea, no son temas en los cuales uno no puede ser tibio de cierta manera, ¿no? Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, y yo también pues, soy, digamos, de cierta manera científico, mi formación es científica, entonces creo yo que sí, tenemos que entenderlo desde ambos bastiones. ¿Tienen razón? ¿Sí es cierto que la ciencia dice que desde el momento de la concepción hasta la muerte natural? O sea... Sí, te voy a explicar por qué. No, bueno, Mira, a ver, es importantísimo, fíjate. Pero ¿por qué desde el momento de la concepción? Te voy a explicar por qué. ¿Sí? Es importante. Mira, yo no soy un hombre de creencias religiosas ni morales, yo soy de ciencia. Y yo estoy convencido por dos razones de defender la vida. La primera es porque lo que nos hace únicos es nuestro ADN, es lo que nos hace individuales, lo que te determina que ya eres un ser distinto a tu papá y a tu mamá. Y en el momento en el que se da la concepción del óvulo y el espermatozoide, se genera un tercer ADN. Cuando ya se está empezando a multiplicar las células, el ADN del cigoto es distinto al de la mamá y distinto al del papá. Es un tercer ser. Sí, claro, a lo mejor todavía no tiene la conciencia en desarrollo, a lo mejor todavía no tiene, pero ya es un tercer ser. A ver. Y eso es científico, o sea, está demostrado.
No, bueno, podemos aquí venir a hablar de Pero- los 21 pares de cromosomas y de cómo Pero no está- es verdad. A y ver, de estoy cómo está- mintiendo de que- No, bueno, a ver, el genoma es independiente de cada ser humano, ese es un hecho, claro que Bueno, sí. entonces, ¿es un tercer ser o no? Pero no, a ver, ¿No es? no, da producto a un tercer ser, claramente, sí. Bueno. Pero a ver, esa no es la cuestión. A ver, Pero yo nada más quiero- déjame termino yo- mi segunda no, opción, ahorita me no. lo discute. Y la segunda opción es que a mí me parece que cualquier persona debería tener la oportunidad de vivir para luchar por su vida. Y que eso es algo que todos deberíamos defender. Yo le estoy muy agradecido a mi mamá que luchó por mi vida sin importar las circunstancias en las que estuviera cuando se embarazó y cuando era menor. Difíciles, complicadas, que hoy me permiten yo haber dicho, yo quiero hacer esto, quiero ser diputado, quiero trabajar por mi comunidad, quiero prejuzgar por las circunstancias del momento del embarazo de la mamá y decir, te sentencio a muerte, porque hoy mi circunstancia es difícil. Me parece algo muy lamentable. Me parece algo muy triste, porque me parece que todos tendríamos que tener la oportunidad de salir a defender nuestra vida y nuestro derecho a luchar para ser felices y pasarla muy bien y para hacer cosas trascendentes en este mundo. Muchas gracias, Quique. Enrique Correa, diputado independiente. Bueno, Eric, yo nada más decirles, bueno, o sea, yo creo, yo disto mucho de creer una situación que sea totalitaria, radical. No, yo lo único que digo es, bueno, pues no necesitamos un Estado que criminalice, ¿eh? O sea, no necesitamos un Estado que diga que eso se va a convertir en un delito. Yo creo más bien, necesitamos un Estado que prevenga y que cuide. Necesitamos un Estado que fomente que eso, todo eso que dice el diputado Enrique, que sí, que es bonito y que se tiene que dar, pero que venga en un marco que verdaderamente lo permita. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un Estado que esté pendiente y que dé todas esas posibilidades para que esto no suceda, ¿sí? Es decir, vámonos al tema de la prevención. Yo siempre le he dicho, es muchísimo más rentable en todos los aspectos el tema de prevenir que el tema de estar viendo si es o no, si se vuelve o no un delito. Pero ya en el estado en el que estás, yo repito y yo lo digo, o sea, la solidaridad que creo que nosotros tenemos que tener para con una niña que se encuentra en un estado de embarazo es que tenga y sienta todo ese respaldo y que por ningún momento, en ningún motivo, sienta que cualquier decisión que ella pueda tomar se le va a criminalizar. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Si está fallando el Estado en este momento en darle esa seguridad antes o esa educación antes de que esto suceda, pues lo que menos debemos de hacer nosotros es todavía ponerle más trabas una vez que esto ya se dio. Ese es mi punto de vista. muchas gracias. Eric Silva, diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Miclau. Sí, bueno, mira, yo creo que hoy tenemos que ver los números, eso sin lugar a dudas parte de poder tener reestructuración de políticas públicas. Hoy yo puedo decirte que lo que vemos en los índices de que las mujeres interrumpen o no el embarazo, pues también hay que voltear a ver que si no hay un índice elevado aquí en Querétaro es porque las mujeres están yendo a otros estados. Y ni tanto, ¿eh? La colectiva La Zapapacho habla de más de 400 abortos acompañados, no, perdóname, 500 abortos acompañados en el estado de Querétaro. De estos, casi 300 fueron aquí en Querétaro. El resto fueron en otros estados de la República Y Mexicana. lastimosamente no tenemos un estado que tutele por la seguridad de las mujeres. Entonces, hoy yo creo que tenemos que ir hacia este progresismo, pero realmente entrarle de fondo al tema y ya no solamente estar viendo el asunto de estar viendo políticas públicas o leyes que vayan adornando lo que de fondo tenemos que trabajar. Hoy tenemos que tener condiciones muy importantes en materia de derechos humanos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de derechos constitucionales también, que le tenemos que entrar a esa parte, de salud pública, de igualdad de oportunidades y sobre todo de poder tener a niñez y a adolescencias seguras. Hoy yo tenemos que me quedo en la mesa en el que más allá de lo que cada persona que hoy representamos al pueblo como diputados, a título personal, si tenemos alguna religión, si tenemos alguna ideología, algún pensamiento o alguna formación educativa que nos lleve a poder tener un criterio como el que hoy pusimos aquí en la mesa,
me parece que tenemos que dejar a un lado y estar trabajando desde el marco de la legalidad como diputados y enfocándonos a esta visión progresista que queremos llevar al cuidado, a la justicia social y al bienestar de todas las y los queretanos. Yo les agradezco a todos mis compañeros diputados que el día de hoy estamos aquí, que poder seguir haciendo este tipo de debates que nos ayudan mucho a fortalecer y también a seguir viendo quién quiere a Querétaro de una manera más transformadora o más conservadora. Pues mira, yo voy a seguir defendiendo la vida porque me parece que es lo correcto, porque alguien defendió la mía, porque alguien defendió la de cada uno de los que estamos aquí sin importar las circunstancias para poder estar aquí y expresar nuestra voz. Como lo dije con mucha claridad el día de la comisión, yo voy a defender la vida para que siga existiendo mujeres que puedan irle a gritar a su diputado lo que piensan y lo que creen. Y me parece que eso es lo más importante para una comunidad, para una sociedad. Los datos científicos no mienten. Yo les pido que se documenten cuándo inicia la vida, cuándo lo dice la ciencia, cuándo inicia un tercer ADN y cuándo se convierte en un nuevo ser, cuándo es un tercer ser. Y yo nada más dejaría para todas aquellas feministas un dato duro. Si la estadística no miente, el 50% aproximadamente de los bebés asesinados en un aborto son mujeres, que no les permitieron alzar la voz, que las mataron en su estado más vulnerable, que no las defendieron y que no buscaron que les fuera bien en esta vida. Y me parece que eso es algo trascendente, no dejan de ser un ser, entiendo las dificultades y reconozco que tenemos mucho trabajo que hacer en este país por mejorar las condiciones de las mujeres para que por su mente no pase la opción del aborto, porque ser mamá es algo bien difícil. No importa la circunstancia en la que estés, si eres una mamá trabajadora, tu posibilidad de los 90 días de maternidad que da el Seguro Social son ridículos. La posibilidad de que tu jefe busque un reemplazo de tu trabajo cuando te vas de maternidad es técnicamente y prácticamente imposible. Entiendo que en estas condiciones, cuando no hay guarderías en este país, cuando en el sector educativo hay un enorme reto, pues una mujer diga y se pregunte si tiene que traer este nuevo ser a la vida, y me parece que ese debería ser nuestro trabajo, el que le entremos a mejorar las condiciones de las mujeres, pero que le entremos de verdad, sin falsos discursos. Y entiendo que cuando eres parte de un movimiento que solamente busca los votos, pues los bebés no votan. Eso sí, hay que matarlos, hay que asesinarlos, no pasa nada. Bueno. Me parece que eso es algo que hay que ponerlo en la mesa. Prevenir, no criminalizar. Prevenir, no criminalizar. Prevenir, no criminalizar. Muchas gracias. Pero la prevención será antes del embarazo. Sí, bueno. No después del embarazo. Solamente como dato, y esto se lo digo a usted, audiencia, y también se lo recuerdo a los diputados, me voy a quedar después de la mesa para convencerlos de una reforma constitucional, a ver si logro convencerlos. En 1999 surgió el caso de una niña llamada Paulina. Esta chica resultó embarazada a los 13 años de edad, producto de una violación. Paulina decidió, interrumpir el embarazo. Ella es originaria de Oaxaca y con una serie de engaños la comunidad la convenció de que no abortara, no interrumpiera el embarazo. Pero Paulina fue severamente lastimada, producto de esa violación, nace este pequeño, este producto, este bebé, y a partir de ahí es que a nivel nacional comienza esta discusión a propósito de la interrupción legal del embarazo y de darle a las niñas, a las infancias, la posibilidad de elegir cuando son víctimas de alguna violación o de alguna condición social que no les permita seguir adelante con un embarazo. Insisto, podremos estar o no de acuerdo con el aborto. Ese me parece que no es el tema fundamental. El tema fundamental es, como sociedad, como legisladores, qué estamos haciendo más allá para garantizar en este país y en este estado que una mujer pueda llevar a buen término un embarazo deseado o no. Y ahí es en donde creo que hace falta ir más a fondo. Como dice el diputado Eric, me quedo con ello, ir a las causas y no a los parches que podrían estar complicando de largo plazo la situación en este estado. Pero yo no soy parte de la mesa, yo nomás pregunto. Nos vamos al corte. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Eric, muchas gracias. Clau, muchas gracias. Voy al corte, no tardo.